Seguimos las conversaciones con motivo del libro La Conjura, que va por la quinta edición. Como no hemos podido hacer actos para presentarlo, seguimos con charlas tan interesantes como esta con Ernesto de Kaiser. ¿Qué tal, Ernesto? Un saludo. Hola Jesús, muy bien. Espero que el COVID no se transmita por Zoom. Espero. No, no se transmite. Sé que estás además en la España rural, lo cual hace que el sonido vaya un poco distinto. Decías que no tenías una buena conexión. Aprovechamos también para decir que en todos los lugares debería haber una buena red. Eh, Al hilo del libro de La Conjura, la rabiosa actualidad. Hay una alternancia en el poder. Llega Sánchez, después Sánchez en un gobierno de coalición PSOE Unidas Podemos, después del Partido Popular. En el acto de Pedro Sánchez Díaz Ayuso, tan comentado de las últimas horas, ¿crees que sigue latente esa pugna de poder a pesar de la crisis del coronavirus? ¿Sigues viendo latente esa confrontación o cómo lo estableces? Porque se está hablando muchísimo de esa comparecencia de los dos, de Ayuso y Sánchez. Bueno, yo creo que la comparecencia en sí misma, la foto es importante porque es inimaginable en la conducta de Isabel Díaz Ayuso, que se ha comportado como una discípula de Donald Trump. Han reciclado su equipo todos los tweets que va sacando Donald Trump y los han transformado con un poquito de retraso en España, lo cual es extraño porque realmente Donald Trump está muy desprestigiado en Estados Unidos. A pocos meses de las elecciones, realmente engancharse con Donald Trump, como ha hecho Miguel Ángel Rodríguez, el director de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, es un disparate, es una locura, es una apostar a perdedor. Y lo que está pasando es que apostaban por derribar al gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias a partir del 3 de diciembre, del día de la constitución de las cámaras, y resulta que lo que está pasando es que parecía que iba a caer el gobierno de Madrid. Esta es un poco la historia, porque la gente no es tonta, la gente ya no compra esos mensajes de Miguel Ángel Rodríguez, y entonces desde ese punto de vista yo creo que hay en concreto en Madrid un cambio. Si ese cambio va a significar una enmienda a la totalidad de la política del Partido Popular, está por ver, porque lo que hemos visto recientemente es que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el responsable de Libertades y temas de justicia del Partido Popular, Enrique López, habían llegado a un acuerdo en el mes de agosto, estaba firmado, pero un acuerdo no genérico, incluso con nombres. Lo interesante es que no han trascendido los nombres, quiere decir que nadie renuncia a que ese pacto al final va a tener lugar, entonces no se quiere quemar a los que son protagonistas de esa renovación del Consejo General del Poder Judicial. Pero al último momento, pues Casado se echa atrás y dice, hombre, yo hasta que no tenga pruebas de que este gobierno va a tener presupuestos, es decir, que va a durar, esa es la prueba del 9, pues hasta que yo no tenga esa prueba, yo no le he hecho una mano a este gobierno. Y se retracta de un pacto. Es decir, se lo anuncia a Cayetana Álvarez de Toledo. Le dice que la ha destituido porque él sabe que ella no está de acuerdo con ese pacto que se va a anunciar, que en principio se iba a anunciar a 1 de septiembre, antes del 7 de septiembre, que era la inauguración del año judicial. Entonces no sabemos si lo de Madrid es simplemente que le han visto las orejas al lobo, la necesidad, dice el adagio, tiene cara de hereje, o si va a generar otra dinámica en la política de Casado. No lo sabemos porque Casado es una hoja en la tormenta. En cualquier caso, es verdad que la comparecencia ha sido y está siendo muy, muy comentada, bueno, por la posición de cada uno de ellos, incluso por la puesta en escena. Se mantiene esa pugna política, es evidente, a pesar de que estamos viviendo una crisis inédita, crisis sanitaria y crisis económica con esto del coronavirus que no sabemos a dónde nos va a llevar y que no acaba de encauzarse del todo. Bueno, yo creo que lo que estamos viviendo es una situación dramática en España y en todo el mundo. En España tenemos que analizar las características peculiares y lo que se llama la segunda ola. Yo, la verdad es que no estoy muy de acuerdo con esto de la segunda ola, me parece una justificación para
de alguna manera, explicar los rebrotes que han habido después del final del confinamiento. Entonces la gente dice, bueno, es la segunda ola. Bueno, a lo mejor no es la segunda ola, a lo mejor estamos en una transición a la segunda ola. Y la segunda ola, que está más asociada al otoño y al invierno, va a ser dramática. Es decir, yo esta hipótesis creo que hay que contemplarla. Sí, o igual estamos, Ernesto, en la consecuencia de no haber encauzado bien la primera, es decir, o de quizás haber creído que estaba ya resuelto y no haber terminado de resolverlo. Claro, pero son razones políticas las que llevaron al desconfinamiento tan brutal que hemos tenido. Y las razones políticas es que todos los partidos, la derecha, acusó al gobierno de implantar un estado de excepción, decían que Iglesias y Pedro Sánchez querían implantar en España una dictadura chavista, eso lo decía Aznar, lo decía Casado, incluso muchos juristas del PP y magistrados. Luego los independentistas y nacionalistas dijeron que Sánchez quería recentralizar España. Imagínate tú, es atribuirle a Sánchez realmente unas intenciones que no creo que jamás se le hubieran ocurrido y se le han pasado por la cabeza, ¿no? Con todos los problemas que tiene digamos, en la actividad diaria del gobierno. Y entonces se cargaron el estado de alarma. Hubo que terminar con el estado de alarma porque querían deteriorar al gobierno y pensaron que el estado de alarma iba a ser el instrumento para cargarse al gobierno. Las consecuencias las conocemos. El desconfinamiento fue, digamos, una escopeta de perdigones. Es decir, el desconfinamiento no pudo ser controlado por distintas razones. No son menores el peculiar estado de las autonomías que tenemos. Nosotros nos cansamos de decir que el estado de las autonomías, de la Constitución del 78, bueno, el estado de las autonomías es una birria, es un reino de taifas. ¿Y por qué digo eso? Porque cuando tienes una crisis como la del COVID, la de la COVID-19, es la prueba de fuego. Y la prueba de fuego no la hemos pasado. Esas reuniones, esa manera de conducirse de varios presidentes autonómicos, daba vergüenza realmente. Digamos, Ernesto, también sería quizás justo, valorar que no en todas las comunidades se ha gestionado igual y que hay unas que van saliendo más airosas que otras, y también es cierto que está siendo una prueba de fuego para la coordinación de administraciones, tanto la central y la autonómica en varios puntos. Incluso yo diría que a nivel, una vez más, europeo, es decir, hasta qué punto se rema en una dirección, bueno, en una coordinación. Sin duda es un una problema prueba de de fuego la para el sistema en general, ¿no? Incluso para los ciudadanos también, como sociedad, ¿por qué no decirlo? Pero políticamente está claro que es ahora mismo un momento muy delicado por las consecuencias que estamos viendo. Sí, pero para ahora... nosotros era una prueba. La Constitución del 78 nunca se había visto prueba. Todo lo que sabemos de los desafíos de la Constitución del 78 y que luego se han revelado una filfa, ha sido la insurrección en Cataluña. Insurrección que, según el Tribunal Supremo, finalmente no tuvo nunca lugar. Como tenían que calificarlo de alguna manera, apostaron por la sedición, no lo iban a dejar, digamos, irse libres. Y ese parece ser el mayor desafío es el coronavirus. Y el coronavirus es el mayor desafío por una razón, porque se mezclan allí el Estado autonómico y la transferencia de las competencias de la sanidad. Y entonces, claro, es una prueba crucial. ¿Para qué se transfirieron las competencias? Se completaron en el 2001. ¿Qué hicieron las autonomías con eso? Después, de alguna manera, de proclamar esa victoria. Y ese es el balance. El Estado autonómico no ha funcionado y el Estado de transferencia de las competencias no ha funcionado. Y la prueba es la foto de hoy. La prueba es la foto de hoy, entre Pedro Sánchez y Isabel Díaz Ayuso. ¿Quién hubiera imaginado hace 40 días o hace 20 días una foto como la de hoy? Pero si estaba en una guerra de guerrillas, si los tweets de Miguel Ángel, que coordina Miguel Ángel Rodríguez, que es aquí el verdadero presidente de la comunidad, hay que decirlo, que la gente lo sepa. Él es el que tiene cabeza, puede equivocarse, yo creo que se equivoca radicalmente porque no tiene ni la experiencia en materia científica y él sabe de mensajes, de política, él sabe traducir, reciclar los tweets de Trump. Pero claro, todo eso
ha sido fatal, ha sido Ya. fatal. Yo me quedo en... yo intento ser un poco más conciliador, si quieres decir, en el hecho de lo que ocurre con las autonomías. Insisto, hay comunidades donde se ha hecho mejor y otras peor, incluso las hay de distinto signo político que lo han hecho mejor y otras peores, hay que decirlo, y una vez más se pone a prueba la capacidad, yo creo, incluso de los seres humanos de trabajar en equipo, pero ya no te digo nada de los políticos, de la economía, porque esto es una prueba de fuego que nos ha venido y que ahora mismo no tiene un control absoluto, pero sí que claramente pone en tela de juicio lo que ha ocurrido con el sistema sanitario, la sanidad en sí como negocio, como servicio, la capacidad de reaccionar, de trabajar en equipo y sobre todo, cuidado, la desigualdad que se está viendo claramente y que se va a ver todavía más. La gente que más lo está sufriendo, yo creo que más lo va a sufrir, va a ser esa gente que no se puede permitir un seguro privado de sanidad, la gente que vive en barrios obreros confinados, la gente que tiene precariedad y se va a ir al paro, pero en fin. Por cierto, Ernesto, el libro La Conjura muestra cómo se trata de llegar a un gobierno de coalición inédito en este país, un gobierno que en democracia no se conocía, que es una alianza, es un gobierno coaligado y además de dos partidos como el PSOE y como Unidas Podemos, a pesar de todo lo que ocurrió, ¿no? Y se ve que se llega al final con amenazas de muerte, con intrigas, con reuniones, con presiones de todo tipo, con errores que arrastraban uno y otro partido, pero también con un montón de intereses para que no salga adelante. A tu modo de ver, ¿cómo ves la coalición ahora mismo? Porque claro, les ha venido esto también que es un fiasco duro, lo del coronavirus, pero ¿cómo ves? Porque se están negociando los presupuestos. ¿Cómo ves el gobierno de coalición ahora mismo? Bueno, yo creo que digamos, la conjura político-judicial no ha cesado. Las campañas contra Unidas Podemos en el terreno judicial han conocido un freno recientemente con el auto tan importante de la sección tercera de la Audiencia Nacional, donde le pone un freno al juez Manuel García Castellón. Viene a decir que lo que está haciendo es una instrucción contra Pablo Iglesias, eso es lo que viene a decir, y que Pablo Iglesias, aunque no lo dice claramente, es aforado, él no puede investigar a Pablo Iglesias, y ha convertido el caso Dina, el caso de Dina Busselham, la ex colaboradora de Pablo Iglesias, en el caso Pablo Iglesias. Y ahora, por fin, una sección de lo penal, 3 magistrados, se lo han dicho a la cara. Por lo tanto, ahora tiene que ver bien lo que hace, porque algunas de las resoluciones que ha tomado rozan la prevaricación, si persiste, porque ya se lo han advertido. Entonces, ¿por qué señalo este tema a la luz de lo que me preguntas? Porque un aspecto fundamental de la conspiración es la conspiración de carácter penal. España es un país, es un país penal, es un estado penal, ni siquiera judicial, porque todos los problemas se resuelven con querellas o denuncias en el terreno penal. Entonces, esto ha sido el instrumento al cual ha apostado el Partido Popular y esto está fracasando. Esto está fracasando porque ha inflado un globo y ese globo se ha pinchado. En contra, lo que tenemos es la podredumbre del Partido Popular que aflora con el caso Kitsch, que ya veremos su recorrido a partir de la imputación del exministro Jorge Fernández Díaz. Entonces, lo que tenemos globalmente aquí es una situación en la cual la relativa unidad de criterios dentro de las divisiones entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez ha permitido salvaguardar al gobierno. Todos los que apostaban a que se iban a sacar los ojos se han equivocado. Si se han sacado los ojos, cosa que yo dudo, no ha llegado la sangre al río. Y la pregunta es, ¿llegará la sangre al río con los presupuestos? Bueno, es posible que no. Es posible que Pablo Iglesias, que está en una estrategia de reeditar el bloque de la investidura, o el bloque de la moción de censura, lo que queráis llamarlo, es posible que pueda enganchar a Esquerra Republicana de Cataluña hacia una política de, si no apoyo, al menos de abstención en materia de presupuestos. Si él consigue demostrar que esa coalición puede funcionar, Sánchez tendrá muy difícil hacer el pacto con Ciudadanos. Si Sánchez hace un pacto con Ciudadanos, la pregunta es, ¿Pablo Iglesias da la orden de salir del gobierno? Es decir, ¿da la orden de provocar una crisis de gobierno? Yo no lo creo porque creo que el proyecto de Pablo Iglesias es estar 10 años en el gobierno.
digamos, el proyecto suyo es crear una generación de hombres políticos y gestores a largo plazo. Ese es el proyecto suyo. Porque cree que Podemos pues, carece de cuadros, carece de expertos, y digamos, el fogueo en la administración es una apuesta suya. Yo creo que Pablo Iglesias hará todos los esfuerzos posibles para permanecer en el gobierno. Por lo tanto, no veo, y quizá me equivoque, una crisis de gobierno próxima en torno al presupuesto. En el libro se ve la gran dificultad, la gran intriga para llegar a ese gobierno de coalición. Claro, están ahora mismo ante un problemón. Para PSOE y Unidas Podemos, Sánchez Iglesias y sus equipos, lo del coronavirus es algo con lo que no contaban y que se podría llevar por delante a cualquier ejecutivo. Cuidado. ¿Crees que la crisis económica derivada, que el problema sanitario puede llevarse por delante este proyecto de gobierno o acabarán embridándolo, acabarán plantándole cara? Tu pronóstico y casi a modo de conclusión, de forma breve. No lo creo, no creo que la crisis económica, que va a ser devastadora, ya es devastadora, porque teníamos un sistema de precariedad laboral y esto es lo peor en una situación como la actual. No creo que esa crisis económica, que ya digo es espectacular y que va a seguir siendo espectacular porque no sabemos cuál es el punto final de la enfermedad, no sabemos cuándo va a tener lugar el descubrimiento de la vacuna, la distribución de las vacunas, por lo tanto la crisis económica va a tener su desarrollo y ese desarrollo va a ser muy importante. Y vamos a tener más paro, vamos a tener más recesión, pero este es un problema que no es de España. Digamos, Rajoy nos vendió el cuento de que la crisis del 2008 era producto de lo que había hecho Zapatero. Y mucha gente todavía se lo sigue creyendo. Rajoy nos vendió el cuento de que él había salvado a España del rescate. Mentira, no había ningún rescate porque nadie estaba dispuesto a poner 400.000 millones sobre la mesa, que era lo que se necesitaba para un rescate de España. Se hizo un traje a medida con el salvamento de Bankia. Entonces, de ese punto de vista, no veo que nadie pueda hacer como se hizo en el año 2011, en las elecciones, de decir, esta crisis es responsabilidad de Pedro Sánchez. Si hubiéramos estado nosotros, los liberales, los neoliberales en el gobierno, esto no hubiera sido igual. Miremos lo que pasa en los países donde están los neoliberales. El país por autonomacia, Estados Unidos. Veamos la crisis, la profundidad de la crisis. Nadie puede decir que ideológicamente Trump es, digamos, es un diletante en materia de política económica. Y esa es la situación. Por lo tanto, no creo que la crisis va a ser todavía más profunda, que vamos a vivir una crisis devastadora, como nunca hemos visto, ni siquiera en el 2008, por el componente sanitario, pero creo que deberíamos impulsar lo que yo llamaría el socialismo pandémico. Es decir, un planteamiento socialdemócrata de la pandemia. Creo que eso debería tener un nuevo impulso. Creo que la socialdemocracia en general, no digo el Partido Socialista, tiene una oportunidad, porque todos los programas de carácter neoliberal no hay quien los sostenga, nadie ya los puede sostener. ¿Quién puede sostener que el Estado no tiene que ayudar? ¿Quién puede sostener que lo que hace el Estado es malo? ¿Quién puede sostener que los servicios públicos son un cáncer? Pues nadie puede sostenerlo, porque el que lo sostenga inmediatamente se ve abochornado por las críticas. Y entonces, en ese sentido, pienso que es una gran oportunidad para el socialismo que yo llamaría pandémico. Sin duda, un momento que este sí que es histórico, porque enseguida se habla de todo es histórico y se decía histórico lo de Sánchez y Ayuso, lo que sí es histórico es lo que estamos viviendo para las generaciones presentes y probablemente futuras de lo que ha supuesto el revés del coronavirus y es sin duda ahora mismo la gran asignatura para este planeta. Incluso nos ha puesto a la humanidad, yo creo, en nuestro sitio en el momento que vivimos. Ernesto, a modo de conclusión, ¿qué titular le pondrías a la situación en España ahora mismo? ¿Le pondrías un titular? Yo creo que el titular sería España, enfermedad infantil del derechismo. Es decir, la enfermedad infantil es una enfermedad pasajera y sería deseable que fuera pasajera, pero también se puede consolidar. Casado demuestra que está consolidándola.
Veremos lo que ocurre. Lo que sí es cierto es que entre todos, izquierdas, derechas, centro y los que hasta pasan de todo, vamos a tener que arrimar el hombro para afrontar una situación que es muy delicada y que tampoco sabemos ahora mismo dónde nos va a llevar. Gracias por dar tu punto de vista, Ernesto Caice, compañero en estas conversaciones de la editorial Espasa, autor también de Muy Espasa. bien, Ernesto, encantado. un placer. Espero que hoy me has cogido en un momento muy de una gripe muy fuerte. Espero que el COVID, no sé si lo tengo, pero no se transmite por Zoom. No, hombre, Espero. seguro que no, pero en cualquier caso, mírate, es preciso mirarse, ¿eh? Gracias, Ernesto, por dedicar tu tiempo y dar tu punto de vista, uno más, en La Conjura de Espasa, aprovechando el libro que va por la quinta edición y que recomendamos. Cuídate mucho, Ernesto. Cuídate. Vale, Dios.